Buen día y cordial saludo. Mi nombre es Adaluz Noria Castro y en esta oportunidad voy a realizar las comprobaciones de lectura de los textos La búsqueda de la verdad, tarea del historiador, escrito por Bárbara Díaz, y El tiempo e historia, escrito por Enrique Ayala. Primeramente me referiré a La búsqueda de la verdad, tarea del historiador, escrito por Bárbara Díaz, y me remitiré a cuatro preguntas. La primera es, ¿qué importancia da la autora a la búsqueda de la verdad por parte del historiador y cuáles son los límites que éste tiene al momento de pretender comprender los hechos del pasado? Es importante destacar que la verdad es uno de los fines, uno de los objetivos. Encontrar la verdad es uno de los objetivos que tiene el historiador. Sin embargo, la verdad no es absoluta. Por tanto, siempre se está en constante búsqueda de esto, de este constructo que es la verdad. A propósito del tema, Bárbara Díaz afirma que la búsqueda de la verdad no es sencilla y mucho menos absoluta, y representa un reto titánico para los historiadores la reconstrucción de los hechos del pasado. Una de las limitantes que puede encontrar un historiador es la subjetividad en cómo se cuentan los hechos para la reconstrucción de ese pasado, ya que esta subjetividad está condicionada por los momentos sociales y políticos, y cuestiones como la cultura y los valores que están inherentes en estas fuentes. Por tanto, será responsabilidad del historiador analizar con criticidad estas fuentes. Sobre la siguiente pregunta, ¿cuáles son los desafíos que afronta el historiador al momento de buscar la verdad histórica en su trabajo de investigación? Pues nos remitimos un poco a la primera, pero podemos añadir que una de las problemáticas que enfrenta el historiador es la falta de información o la falta de fuentes. En la Edad Media, en una época llamada la Edad Oscura, en donde se satanizaban muchos textos científicos que fueron quemados y muchas personas fueron excomulgadas y muertas por la búsqueda de la verdad, fuera la verdad histórica o la verdad científica, pues al desaparecer dichos textos, actualmente intentamos buscar aquello que en algún momento estuvo escrito, pero fue desaparecido porque no iba acorde a ciertas ideas dominantes. El historiador entonces se enfrenta a la falta de información, o bien porque los textos fueron eliminados o porque no hubo interés suficiente para escribir sobre algún hecho específico. Por tanto, deberá buscar otro tipo de fuentes y otras fuentes que hablen sobre el hecho que desea estudiar. Sobre la tercera, ¿qué entiendes tú de la afirmación la verdad es sinfónica? Me parece muy bonito porque colocan a la historia y a la música en un mismo nivel. Al escuchar una flauta, un arpa o un piano en solitario, es muy bonito y puede ser de disfrute a nosotros, puede despertar emociones que nos remitan a un recuerdo. Pero cuando esos instrumentos se unen y se unen con los violines, los chelos, las gaitas o demás instrumentos direccionados por un director, pues suena mucho más bello. El historiador es como el director de orquesta. eh, Dice cuándo deben comenzar a sonar un instrumento y cuándo debe detenerse, y el volumen en que deben sonar estos. Eso se relaciona con la historia porque el historiador es quien construye, reconstruye el pasado y construye ese relato a partir de muchos sonidos, muchas voces, que al final terminan siendo una sinfonía y nos presenta un relato verídico y un relato veraz. Sobre el punto
número D, ya el último, sobre la lectura de Bárbara Díaz, de los planteamientos de la autora, escoge el que más te llamó la atención y efectúa una revelación al respecto, la cual debe culminar con una pregunta que te genere la lectura. Yo escogí la afirmación de ella que dice, cito, el hecho de que cada generación escriba su propia historia no implica negar la verdad de dicho conocimiento. Y me parece muy interesante porque en la actualidad, o bien en el presente específicamente, las personas podrían considerar que escribir sobre su día a día no es tan interesante o bien importante. Pero en un futuro, aquellos conocimientos plasmados y resguardados podrían tener una gran ponderancia, una gran predominancia en la construcción histórica. Por ejemplo, la egiptología, eh, o bien esos relatos de hechos por mayas, incas, los pueblos originarios de Latinoamérica, que escribían sus perspectivas de vida a partir de su propia idiosincrasia, sus sistemas políticos y sociales, y que hoy en día podemos analizar y podemos ver cómo era la vida en sociedad y ver la evolución o bien los retrocesos que hemos tenido como organización, organización entendida como sociedad. Sobre la historia y el tiempo escrito por Enrique Ayala, hay que analizar dos puntos, dos, dos, dos afirmaciones. La primera, nuestro tiempo es el de los seres humanos organizados en sociedad. Esto se hace referencia a que los hechos no están aislados y tienen influencias de eh, de otros lugares, otros sistemas políticos, otros sistemas sociales, otras culturas, que influyen en las actuaciones de otras culturas, sea para aceptar o rechazar. Por eso es importante estudiar a la sociedad como una organización que influye en las decisiones de otros. Sobre el otro punto, la historia puede ser entendida como un proceso continuo de interacción entre los historiadores y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Hay que entender que en la historia se estudia de manera tridimensional, pasado, presente y futuro. Y la comprensión del pasado nos ayuda a mirar hacia el futuro. Por eso, el historiador siempre está en continuo análisis del pasado, pero utilizando técnicas, no subjetivismo del presente. Por ejemplo, al analizar historia de egipcia, la egiptología utiliza técnicas entendidas como tecnología y nuevos métodos para, eh, para el estudio de arquitectura antigua, de vasijas antiguas o cualquier elemento antiguo. El último punto que habla sobre relatar una historia familiar, yo cuestioné a mi abuela sobre cualquier historia que pudiera contarme. Ella me contó acerca de cuando conoció a mi abuelo. Me dijo que era una tarde de verano barranquillero cuando ella regresaba a su casa y se topó con un hombre que empezó a cortejarla. Sin embargo, ella, una muchacha joven y con tantos pretendientes, no prestó tanta atención a él. Sin embargo, grande sería su sorpresa cuando 2 años después decidió casarse y se dieron el sí, un sí eterno que aún mantienen a pesar de que mi abuela ya falleció hace 40 años, ya que ella había conocido el amor de su vida. Este pequeño relato ella lo realizó con lágrimas entre ojos, porque a pesar de que fue un tiempo pasado, ella aún lo recuerda como si fuera ayer cuando se conocieron y cuando falleció. La historia no solamente transmite hechos, también transmite emociones. Y las emociones que ella me transmitió al momento de contarme su historia fue bastante emotivo y aún recuerda a mi abuelo agarrándose su anillo y describiéndolo como el único hombre que tuvo en su vida y el amor de su vida, y expresando su deseo de que al partir pueda él recibirlo en otro plano, destacando que la historia también nos ayuda a rememorar
y a recordar aquello que amamos.